La semana que pasó fue semana de muchas paritarias, muchos gremios han acordado en sus negociaciones salariales una recomposición de salario. Escuché por ahí algún dirigente del oficialismo señalando que después de una pandemia, o en el medio de un conflicto bélico, después de lo que pasó con Mauricio Macri, primero hay que recomponer a las empresas, después el empleo y después el salario. Eso estaría bien en cualquier modelo económico, salvo en el peronismo, donde lo que hay que recomponer en el medio de estos componentes es indudablemente el ingreso, porque si no, siempre vamos a correr atrás, sobre todo en un proceso inflacionario como el que estamos atravesando y donde el gobierno hace muy poco, o por lo menos eso es lo que se nota en el bolsillo de cada uno de nosotros. Eso por un lado, y por el otro, lo que hemos vivido en la movilización del llamado campo, que no participó la mesa de enlace, no participaron las organizaciones del sector, yo creo que con cierta intencionalidad, pero algunos referentes fueron los que le dieron la logística, y con mucho músculo de parte de Cambiemos, el PRO o como se lo quiera llamar. Ahí hemos visto a los referentes de ese sector muy felices en el medio de la movilización. Una movilización que obviamente, como dice este programa, como es su título, nosotros acompañamos todas las marchas, todos los reclamos, todos los planteos. Con algunos estamos más de acuerdo, con otros menos. Lo que no estamos de acuerdo son con los hechos de violencia. Con poner una bolsa mortuaria ahí en la puerta de la Casa de Gobierno, con las caras de los dirigentes, con las caras de referentes sociales, de derechos humanos. Hay una cultura del odio y de hecho, insisto, más allá de que puedo considerar legítimo el reclamo de algún productor, cuando se plantea, cuando se les pregunta cuáles eran los motivos de esa movilización, lo que se ve es un componente ideológico. No hay otro, porque en el medio, si fuese un tema de retenciones, ya el gobierno ha dicho que no le va a aplicar ninguna retención al campo. Si podría ser porque no están ganando, la verdad, los sectores, el productor obviamente está muy mal, el productor chico, pero el resto de la cadena de ese sector está muy bien y está ganando en dólares. Para aclararlo, lo que plantea este sector es el hecho maldito del peronismo y no otra cosa, porque algunos de los referentes hasta dicen que quieren volver a la década del 20, del 30, cuando se suponía que éramos el granero del mundo. Las cosas cambiaron, hay derechos que hay que atender y que son obviamente los que nosotros desde este sector defendemos. Algunos cuestionamientos para el sector llamado del campo. Primero, traten de no tener trabajadores fuera de convenio, en condiciones de esclavitud o en muchos casos de hacinamiento. Primero eso, atender los reclamos de los trabajadores. Hay una declaración de la gente de Huatre que por suerte ha cambiado su postura ante la sociedad rural y esos sectores, en donde plantean la necesidad de registrar a todo este personal. Eso por un lado. Y por el otro, cuando dicen que el Estado se mete con sus ganancias, están explotando el suelo que es de todos los argentinos y argentinas. Ustedes deben tener un título de propiedad y es entendible. Ahora, si no quieren que el Estado se meta cuando ganan, no vengan a pedir y a golpear las puertas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca cuando hay una sequía o una inundación. Y no voy a ser tan extremo. En los últimos tiempos, en el último año y medio, 2 años, se ha recuperado la industria metalmecánica en el sector agropecuario. Ya se ha comprado mucha maquinaria para ese sector. ¿Saben cómo se compra esa maquinaria? Con créditos blandos del Banco Nación, con créditos casi a tasa cero, con una pérdida del Banco Nación, porque lo que se supone desde la administración del Banco Nación, que más producción van a entrar más dólares para el Estado argentino.
Entonces, si no quieren ningún tipo de intervención de parte del Estado, no pidan ningún tipo de ayuda. Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Bueno, lo tenemos a Roberto Coria, secretario general del Sindicato de Guincheros, Grúas Móviles, dirigente de la Federación Marítima Portuaria, obviamente. Roberto, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, compañero? Ante todo, buenas tardes. Saludos a los compañeros de su audiencia y de su equipo. Muchas gracias. Bueno, Roberto, hicieron una movilización por el tema hidrovía, por las vías navegables, mejor dicho. ¿Qué es lo que están reclamando concretamente a Cancillería, al gobierno en particular? Nosotros, en esta gestión de gobierno, donde nosotros sinceramente acompañamos al frente de todos, el 99% de los trabajadores portuarios y marítimos se sienten identificados con el gobierno actual, pero nos hemos encontrado en situaciones que lamentablemente no se toman decisiones. Tenemos un diálogo franco, tenemos un diálogo sincero con las autoridades de transporte, con las autoridades de la Administración General de Puertos, con la Subsecretaría de Vías Navegables, pero nosotros estamos pidiendo que se tomen decisiones, que se tomen definiciones. Con respecto a la hidrovía, es algo que está claro, que ustedes saben a través de los medios, a través de denuncias que está, que se venció el periodo de la explotación de la hidrovía que fue otorgado en los años 90, sí. Y lamentablemente no se dio licitación, hubo extensiones, a su vez hubo impugnaciones, y los compañeros de dragado, los compañeros marítimos están viendo con mucha preocupación que esta indefinición lamentablemente perjudica no solamente al trabajador, sino que perjudica la actividad. La última reunión que tuvimos con el ministro de Transporte lo entendió, pero nosotros seguimos insistiendo que necesitamos definiciones. Sabemos que el entramado del Estado es complejo, sabemos que el entramado del Estado necesita determinadas pautas que se le da dentro de la, digamos, la burocracia, pero no del carácter ofensivo, sino de determinados elementos que necesitan de presentar expedientes, ¿no? Pero creemos que eso ya tendría que haber solventado. ¿Qué está pidiendo muy claramente la FEPIRRA? Es que se define esta situación, que se le dé la urgencia que necesita. Y cuando uno va a Cancillería, ¿por qué va a Cancillería? Porque el tramado del Paraná y del río Uruguay son tramados que convivimos con nuestros países integrantes del Mercosur. Claro. Entonces, no vamos a discutir para qué dragamos la hidrovía o para qué la balizamos, porque evidentemente ahí se hace una discusión que afecta a lo marítimo, que prácticamente la industria marítima y la industria naval no tiene prácticamente bandera argentina en el tramado del río. La industria naval algunos empresarios se están instalando en Paraguay para construir barcazas, por los beneficios fiscales que da Paraguay. Entonces nosotros decimos que evidentemente tenemos que tener una política de Estado. Y con respecto al puerto, acá en una de esas siempre tomamos el tema del puerto de Buenos Aires, pero no es que tomamos el puerto de Buenos Aires en detrimento de los otros puertos, sino que es en el puerto de Buenos Aires, que es el último puerto federal que le queda a la República Argentina. Es un puerto que está desde la época del Virreinato del Río de la Plata, y antes también está instalado en el estuario del Río de la Plata, que justamente está en Buenos Aires, que se vencen las concesiones, se extienden, pero no vemos una política definitiva con respecto al tema de los pliegos, al tema de las adjudicaciones, el tema de las inversiones, porque toda actividad portuaria necesita inversiones, y el tema tan claro y complejo que es el de la mano de obra. Nosotros los trabajadores decimos que puede haber la mayor modificaciones, las mayores inversiones, pero con los trabajadores adentro. Seguro. Los trabajadores con sus convenios y con sus condiciones dignas. Roberto, desde la Federación, ¿qué se plantea? ¿Que recupere definitivamente las vías navegables el Estado y lo trabaje el Estado? ¿O se está planteando
que se abran las concesiones y se vaya a una administración mixta. ¿Cuál es la postura de la Federación Marítimo Portuaria? Mira, esa discusión se ha dado en el seno de la Federación. Evidentemente, si nosotros decimos que el ideal sería una concesión y que sea prácticamente una nacionalización de dicha tarea, sabemos que no están dadas las condiciones porque no existen los elementos materiales como para realizarlo. Nosotros podemos tener la mejor idea, pero no existen los elementos materiales para realizarlo. Hoy una draga son elementos que necesitan tecnología, que necesitan inversión. Y no hay dragas. Y no hay dragas en Argentina. Y la industria naval tampoco la está realizando. No, industria naval ya lo sabemos, lo que ha pasado, sí, obvio. Sí. Entonces nosotros consideramos que tiene que ser una relación mixta. Una relación mixta donde se contemple el control y la fiscalización del Estado, con lo que corresponde con las tasas, con las toneladas que se tiene que manejar de los sedimentos que se rescatan, un control realmente férreo y siempre igual va a ser negocio para el privado porque ellos tienen los elementos y los pueden explotar. Por eso nosotros lo hemos hablado muy internamente de que necesitamos una... ¿Necesitamos, me decías, una? Una relación mixta, un Estado fiscalizador, un Estado que controle y la inversión de las empresas privadas que están abocadas a esas tareas que van a facilitar para que las embarcaciones se puedan trasladar por nuestro estuario y por nuestro río Paraná, desde el ingreso al puerto de Buenos Aires hasta Timbúes. Y mayor control es en los puertos, ¿no? Que eso es el otro tema. Mirá, los puertos necesitan el control fehaciente de las autoridades de la seguridad. Nosotros somos convencidos de que, evidentemente, cuando el corredor Rosario-Santa Fe no fiscaliza en las empresas privadas que existen, sea Dreyfus, sean las otras, son 5 o 6. Evidentemente no tenemos la información exacta para la tarea fiscal que debe realizar el Estado. Claro. Esa es una tarea que la debemos realizar en forma conjunta, con seriedad, con aduana, con AFIP, que debemos estar. Eso escapa a las organizaciones sindicales. Sí, obvio, no tiene... Nosotros estamos manifestando y sacar lo que dice el compañero Samid. El compañero Samid dice, el día que se fiscalice las exportaciones de grano, la minería, la carne y la pesca, creo que vamos a tener nosotros una discusión para decir, con todo lo que se está aportando el sistema, necesitamos hacer ningún ajuste para pagar la deuda. Pero nadie hace ese debate. Nadie hace ese debate. Sí. ¿Y por qué no conviene, Roberto, hacerlo ese debate? Conviene a los más factores hablar... de poder. ¿Cómo? Claro, a los factores de poder y algunos medios de comunicación que justamente están solventados a través de la pauta publicitaria, no nos conviene hacer ese debate. Sí, sin duda. En materia, digamos, naval, ¿qué es lo que se puede hacer para que la industria se recupere? Hemos visto algunos astilleros que terminaron algunas obras con algunas naves, pero bueno, ¿qué sería? ¿Solo exención impositiva? ¿Qué tendría que hacer el Estado para recuperar esa industria naval que hoy está, como dijimos, a manos de Paraguay y hasta ahora de Bolivia, que están haciendo barcos allá? Este es un área que excede, digamos, el conocimiento de un hinchero, pero no pasa por no pagar impuestos. Pasa por la forma de que se realicen las tareas y hay algunos beneficios que tienen los que transitan nuestra hidrovía, evidentemente deberíamos tenerlos también nosotros. Creo que todos queremos pagar impuestos. Imagínate vos que los trabajadores, justamente que estamos en el transporte, estamos afectados a ese mal llamado impuesto a la ganancia, y nosotros podrán discutir, podrán venir los dueños del campo a patrocinar al gobierno, podrán discutir y pagar, y los trabajadores, sin embargo, con nuestro esfuerzo, nosotros aportamos para que se derivan a las provincias, para que les mejoren los caminos, para que les mejoren la comunicación, para que les mejoren, y lo están haciendo los trabajadores, porque entendemos de la patria grande. Pero te voy a ser franco, el tema de la industria naval escapa un poco al conocimiento de los hincheros. Bien. Hiciste ahí una apreciación a la movilización de este fin de semana del sector del campo. ¿Qué reflexión te queda? Mirá, yo vengo del norte profundo, de Santiago del Estero, de una ciudad que se llama Fernández, y sabemos lo que significa los dueños de la tierra. Uno habla del campo, habla muy generalizado. Acá tenemos que hablar de los dueños de la tierra. El campo tiene varios extractos. Los dueños, los que los arrendan,
y los negocios financieros de los que especulan con lo que se produce. Algún día tendríamos que separar esos segmentos. Porque cuando hablan del campo, tenemos que hablar de los dueños del campo, de los que trabajan en el campo, o del negocio financiero que trae el campo. Seguro. Nosotros no compartimos absolutamente nada, porque nosotros sabemos que en nuestro interior profundo sigue habiendo las grandes diferencias entre el trabajador y los dueños del campo. Te quiero decir que estos muchachos quieren regresar al siglo XIX. Si uno ve en blanco y negro cómo se manejaba el peón rural, cómo se manejaba el transporte, cómo se manejaba esa economía, quieren volver a eso. Por eso, a través del peronismo, que si hubo algo que la sociedad rural argentina y en su momento los grandes terratenientes no le perdonaron al general Perón, es que a partir de la ley con respecto al trabajador rural, ese trabajador golondrina, ese empleado de campo, cuando reclamaba algo, podía mirar los ojos a los patrones y decirle, estos son mis derechos, cosa que antes no lo podía hacer porque si no lo echaban, y si no, usted sabe bien, la mano dura del campo siempre fue lo de los dueños del campo, que no del campo, lo de los dueños del campo siempre fue en contra de los laburantes rurales. Roberto, como siempre, es un gusto dialogar contigo, así que te mandamos un abrazo y te agradecemos esta charla con Movilizados. Abrazo enorme. Gracias, compañero, y saludo a tu audiencia y a tu equipo. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Bien, estamos con Carlos Brasesco, dirigente, representante de las trabajadoras de casas particulares. ¿Cómo andamos, Carlos? Bien, en la lucha, tratando de, como todos, acá el gremio al que represento, del cual soy apoderado, UPAC, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, ha tratado de sumar lo más que se puede a los alicaídos bolsillos de las compañeras trabajadoras, tan castigadas desde siempre, digamos, y en la pandemia más. Y bueno, en eso estamos. Bueno, ahí cerraron un aumento que, como decís vos, en porcentaje parece significativo, después cuando lo llevas al bolsillo es duro, y además porque es un 65%, ¿no? Más o menos. Sí, el porcentaje total punta a punta es del 65%. Eso es lo que terminaron 2021, digamos, hasta... No, buena pregunta, te explico. El último 15% va a ser para el nuevo periodo paritario. El 15% que va en junio ya va a ser a cuenta del nuevo periodo paritario, puntualmente. Es decir, lo que se consiguió como revisión de lo que teníamos hasta el año pasado, fue un 6% para abril y un 9% para mayo, que en el periodo abril de 2021 a mayo de 2022 da 65%. Bien, esa es la realidad. Y el último 15% que va a ser para junio, que es nuevo paritario, digamos. Que eso es, digamos, ahí ahora entras en una paritaria corta, digamos, ¿no? Lo que pedimos y nosotros mocionamos fue justamente hacer una paritaria corta, y te explico por qué, porque incluso la que hicimos hasta ahora fue también teniendo en cuenta los parámetros del salario mínimo, del Consejo del Salario Mínimo por un lado, y en agosto se va a volver a reunir el Consejo del Salario Mínimo. Y entonces hemos pedido, que ya está pactado así en acta, la nueva reunión paritaria para agosto de este año, después que el Consejo del Salario Mínimo
fije los nuevos parámetros que va a establecer. Para establecer un básico, hoy ¿en cuánto está la trabajadora de casa particular? Bueno, la categoría más baja, que es la quinta categoría de servicios generales con retiro, estaba hasta la nueva negociación que hicimos, ¿no es cierto?, en un valor de 34.000, con valor mínimo, ¿no?, valor piso, que quede claro, un valor de 34.148 pesos. Y bueno, sobre este valor piso y el valor hora de 278, realmente exiguo. Muy bajo. Muy bajo. Bueno, van ahora a incrementarse convenientemente y en junio de este año, con el 15% obtenido, van a estar más de 2.000 pesos por encima del salario mínimo vital. Bueno, algo es algo dentro de todo, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos son los valores mínimos básicos sobre los que hay que pagar, y bueno, que después hay otras categorías que están por encima de esto, que por ejemplo la cuarta categoría, que es la de cuidadores, de niños, de adultos mayores, bueno, por un lado, la de caseros, por otro, es decir, bueno, esas categorías van a estar, si Dios quiere, ya en los 50.000 pesos en junio de este año, que tampoco es un valor realmente plausible, convengamos, pero que bueno, comparado con lo que veníamos teniendo, se ha conseguido algo importante, digamos. Bien, eso es en materia salarial. Yo siempre, y lo sabés, estoy muy preocupado por la situación de las trabajadoras que no están incorporadas al sistema, a las cuales se les paga mal llamado en negro. Sí. Pero hace poco se supo de un operativo que se hizo en un country. Ahí es más, si se quiere, entre comillas, ¿no? Tampoco es así, pero es más fácil. Ahora, a ustedes se les hace muy complejo esto de regularizar la situación de las trabajadoras. La verdad que sí. Hemos hecho operativos conjuntos con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en varios country. El problema es que los puestos de trabajo que tenemos que poner son afuera. No podemos ingresar. Muchísimos empleadores alertados de esto evaden y hacen evadir a la trabajadora, la hacen ingresar adentro del coche. Es decir, indudablemente tratamos nosotros de extender lo más que podemos, pero se dificulta. Distinto fue el caso que tuvimos en Nordelta, en el que pudimos poner una oficina móvil dentro de Nordelta. Y estuvimos trabajando durante varios meses, e inclusive se acercaron empleadores que venían a hacer consultas de sueldos que tenían que pagar, de aportes que tenían que hacer. Bueno, yo creo que ahí, Carlos, hay que dar una derecha, porque me parece que también hay cierta ignorancia de un sector de la sociedad, ¿no? Efectivamente, hay ignorancia realmente. La ignorancia se da y se verifica muchas veces diciendo porque tengo un plan o tengo una asignación que me están entregando, lo pierdo si me ponen en blanco. Es algo muy extendido y muy común, cosa que no es así. Okay. Las trabajadoras que tienen la AUH no la pierden para nada por el hecho de estar en blanco. Es decir, son contadas los casos en los cuales pierden esa asignación. Consecuentemente, eso es muy importante que se pueda difundir. Nosotros le hemos pedido incluso al Ministerio de Trabajo el poder hacer una campaña de difusión. Tenemos incluso algunos vehículos móviles que tratamos de llevarlos a distintos lugares para publicitar esto justamente. Y que también hay cierta ignorancia del empleador, ¿no? Porque en muchos casos cree que con esto va a tener una carga impositiva más amplia y demás, y la verdad que hasta algún impuesto se puede mejorar esto, ¿no? Por supuesto, primeramente, desde siempre los empleadores han tenido un descuento en el impuesto a las ganancias, lo pueden deducir del impuesto a las ganancias lo que pagan.
Y yo siempre digo que lo barato les sale caro, porque quieren tenerlas en negro, y resulta que por ahí, en muchos casos, o en algunos, tienen problemas con accidentes de trabajo. Eso te iba a decir. Exactamente, en el propio trabajo. Claro, ni siquiera, Carlos, es pensar en que la empleada se vaya y le haga un juicio laboral. Córranlo eso, piensen en que la mujer que está trabajando, lo más factible que tenga, porque lo tenemos nosotros, cualquiera hace cualquier cosa en su vida, puede tener un problema. Entonces, hasta ahí por ese tema, ¿no? Me parece que no, por dar un ejemplo, tuvimos 2 casos en Rosario de accidentes in itinere, o sea, yendo o viniendo de trabajar la trabajadora, estaban arreglando las veredas en Rosario y se torcieron el pie, una se fracturó por el tema en la vía pública. Bueno, pero es un accidente. Es un accidente, claro. Bueno, por eso te digo, esas son las cosas que en muchos casos se ignoran y que tendría que haber una explicación, dar un consejo sobre este tema. Totalmente. Inclusive, nosotros tratamos de explicar también que en el caso de accidentes o enfermedades inculpables, en que los empleadores tienen que cubrir unos X meses, esto es similar a lo de la ley de contrato de trabajo, que es la licencia paga. Vencida esa licencia paga, está el plazo de 1 año de reserva de puestos, en el que el empleador no tiene que poner un peso y la trabajadora tiene 1 año de cobertura de obra social gratuito, sin poner un peso. Es decir, hay que medir esas cosas para tenerlas en cuenta o mesurarlas, ¿no? Lamentablemente no pasa, esto es una realidad. Carlos, ¿cómo están hoy con los niveles de trabajo no registrado? ¿Vos tenés datos más o menos? Sí, los niveles lamentablemente, y pese a que estamos con el plan Registradas, inclusive, que está fomentando la posibilidad de que haya registración, no podemos perforar el piso del 70% de informalidad, lamentablemente. Es decir, si yo tuviera que dar una proporción en este momento, te diría que alrededor de entre un 70 y un 75% fluctuando es el universo de trabajadoras en negro, y un poco menos del 25% son las trabajadoras registradas en blanco. Esta es la realidad. Lamentablemente, ¿no? Sí, obvio. Carlos, como siempre te agradecemos el contacto en este caso. No, por favor, nosotros le agradecemos a ustedes la posibilidad de visibilizar todo esto, y si me permitís, querría hacer un chivo de nuestra actividad, de la importante escuela de capacitación que nosotros tenemos en todos los lugares del país en donde estamos, para que las trabajadoras puedan acceder a un aprendizaje no solo de la actividad, sino también a tener una terminalidad educativa primaria y secundaria. Es muy importante hoy en día y les va a permitir profesionalizarse y crecer. Así que, por favor, acérquense, y todo lo que le podamos dar y arrimar, bienvenido sea, y estamos a disposición. Bueno, después vamos a ver si ponemos los datos para que las trabajadoras y los trabajadores también, ¿por qué no? Por supuesto. Se acerquen. Desde ya, Alejandro, porque inclusive tenemos jardinería, claro, por ejemplo, o incluso cursos para los caseros, en los cuales se enseñan las actividades manuales que pueden realizar o pueden cumplir o cubrir. Así que desde ya, agradecido por eso. Lo vamos a hacer, sí, cómo no, lo vamos a implementar. Bueno, te agradecemos mucho, Carlos. No, gracias a ustedes, que tengan todos buenas tardes y un saludo para toda la audiencia. Abrazo enorme. Gracias igualmente. Una delegación de CGT lo fue a visitar al Pepe Mujica. Vamos a ver este video organizado por la CGT. Apostado al frente de una sencilla casilla, un joven que oficia de filtro es quien anuncia que el Pepe Mujica nos recibirá en su chacra
en las afueras de Montevideo. Nos sentamos en un semicírculo escuchando sus anécdotas, su modo de interpretar la política, su vida de compromiso, libre de rencores y repleta de humildad. Lucía, su compañera, se acerca para hacer un breve comentario mientras empuña una fuente de grano para las gallinas. Parece irreal que los dos hayan sido habitantes del poder en el Uruguay, pero las palabras del Pepe nos devuelven a la tierra. Si fuésemos todos indios, el problema de la deuda lo resolvemos viviendo con lo nuestro, pero estamos prisioneros del consumo y eso nos condena eternamente, nos dice. Y como cuando discutían si negociaban o no negociaban con el fondo. Si fuéramos indios, si tuviéramos aquellos indios, pero nos cagamos risa. ¿Te das cuenta? Con un poco de cebo, algún novillo para comer y se acabó el partido. Y vamos arriba. Estamos ablandados por la civilización, no aguantamos nada. Intuyo que su propuesta de destruir los mitos para no seguir mirando hacia atrás es el de bucear en estos tiempos turbulentos con la esperanza de forjar nuestro destino como pueblo. Sospecho que debe haberse reído intensamente de los muchos agasajos, protocolos, alfombras y honores que recibió siendo presidente. Estamos frente a una leyenda del Río de la Plata. Un hombre hijo de una etapa histórica que tomó las armas con fe revolucionaria, buscando cambiar el mundo. Un hombre que pagó un precio altísimo en defensa de sus ideales. Alguien que felizmente pudo sobrevivir a la cárcel y a la venganza. Y siempre le explico a los jóvenes, ¿sabes lo que es, pibe, triunfar en la vida? No es llegar a ningún lado. Porque el lugar al que llegamos es el hoyo, ya sabemos cuál es. Triunfar es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Que la mina te arrumbó, que te falló, que el laburo te falló, que esto, que lo otro. Bueno, mala suerte. Hay que seguir. Hay que seguir, arrancar de nuevo. La vida es vivirla. No vivir lambiéndose las heridas y esto y lo otro. Un rolido suave nos avisa que estamos cruzando el río color marrón, un estuario tan ancho como el corazón del Pepe Mujica. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Esto fue todo. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com. Información todos los días actualizada. Ahí están los reportajes de La Primera Piedra, los programas de movilizados. Y como les digo, entren porque hay información todos los días y muy buena. Me pueden escuchar particularmente de lunes a viernes en los informes en Radio del Plata, M1030. Y a propósito, los domingos de 9 a 12 en el programa Mañana de Domingo con Alejandra Malem. Ahí estamos haciendo un divertido y muy lindo programa. Y si no, entren a iProfesional, ahí están algunas de las notas referidas al mundo gremial. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.